Es viernes 16 de febrero y nuestra lectura hoy está en Levítico capítulo 4 al 7 y en Hebreos 3. Meditaremos en Levítico 7 del 11 al 18. Prestemos atención a la lectura que Eli nos trae esta mañana. Levítico capítulo 7 versículos 11 al 18. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Agradecidos a Elizabeth por su colaboración a lo largo de toda esta semana, trayéndonos día tras día la lectura en la que basamos nuestros devocionales. Vamos a describir brevemente el propósito y significado de las ofrendas de las que hemos leído ayer y hoy al entrar en este libro de Levítico, reconociendo que es un libro algo difícil de leer y más todavía de entender. Es un libro que nos habla de las ofrendas y a partir del capítulo 1 se encuentran detalladas las 5 ofrendas principales que los israelitas hacían a Dios. Hacían estas ofrendas para que sus pecados fueran perdonados y para restablecer su relación con Dios. La muerte de Jesucristo hizo estos sacrificios innecesarios, ya que debido a su muerte, nuestros pecados fueron perdonados completamente y restaurada nuestra relación con Dios. Aquí os quiero recordar las palabras de Juan el Bautista, cuando observando al Señor Jesucristo dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Hay un libro en el Nuevo Testamento que también estamos señalando algunas lecturas sobre él, que es el libro de Hebreos. Levítico y Hebreos se complementan para que podamos entender cómo todos estos sacrificios y ofrendas reglamentadas en estos libros de la ley, pues apuntaban y señalaban a la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, hablaremos del holocausto, capítulo 1 de Levítico, que en realidad es una ofrenda voluntaria. ¿Cuál era el propósito? Pues era una ofrenda que era para pagar por los pecados en general. Era una ofrenda que cubría los hábitos pecaminosos generales del oferante y del pueblo. ¿Cuál era el significado de esta ofrenda? Pues mostraba la devoción a Dios de una persona. Es decir, esa respuesta, esa búsqueda de comunión con Dios, de anhelo de mantener con Él una relación
íntima y personal. ¿Qué nos dice esta ofrenda en cuanto a Cristo? Pues Cristo es la ofrenda perfecta. La muerte de Cristo fue la ofrenda hecha una vez y para siempre. La ofrenda perfecta. En Levítico 2 se nos habla de la ofrenda vegetal. También era una ofrenda voluntaria. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Pues era una ofrenda que se traía para mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. En cuanto a su significado, reconocía que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y en cuanto a Cristo, vemos que Cristo fue el hombre perfecto, que se dio a sí mismo, a Dios y a los demás. En Levítico 3 está la ofrenda de paz, también una ofrenda voluntaria. En Levítico 3 encontramos las instrucciones para el pueblo, pero en el capítulo 7 que hemos leído esta mañana encontramos las indicaciones para la forma en que los sacerdotes habrían de llevar a cabo esta ofrenda. El propósito de la ofrenda de paz era para expresar gratitud a Dios. El significado de la ofrenda simbolizaba paz y comunión con Dios. Y en cuanto a Cristo, Cristo es el único medio para tener comunión con Dios. Dirá Pablo escribiendo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es algo que conseguimos nosotros, nos lo da Dios a través de Jesucristo. En el capítulo 4 de Levítico tenemos la ofrenda por el pecado. Era una ofrenda no voluntaria, era requerida, obligatoria. El propósito era para pagar por pecados no intencionales de impureza, negligencia o imprudencia, y restauraba al pecador a la comunión con Dios, mostrando la seriedad del pecado. Algo en lo que a veces necesitamos nosotros también reflexionar, dado que tomamos muy livianamente el pecado en nuestras vidas y nos olvidamos del precio que Cristo pagó por él en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el significado? Que la muerte de Cristo restaura nuestra relación con Dios. Luego en el capítulo 5 tenemos la ofrenda por la culpa. También era una ofrenda obligatoria, requerida. El propósito de esta ofrenda para pagar por pecados contra Dios y contra otros. Se hacía un sacrificio para Dios y se compensaba o se pagaba a la persona afectada. El significado compensaba a las partes afectadas. Y en cuanto a Cristo, la muerte de Cristo nos libera de las consecuencias mortales del pecado. Ahora, el sacrificio de paz que hemos leído en Levítico 7 estaba dividido en 3 tipos según el propósito. La ofrenda de acción de gracias, ofrenda de voto y ofrenda voluntaria. Una ofrenda de acción de gracias era apropiada cuando alguien quería mostrar agradecimiento a Dios, como cuando se recuperaba de una enfermedad seria o después de sobrevivir a una peligrosa calamidad. Algo de esto vamos a encontrar en el Salmo 107, donde el salmista recorre una serie de situaciones que le llevan a agradecer al Señor que le ha rescatado, que le ha sacado de diversas situaciones de opresión. Una ofrenda de voto se ofrecía como cumplimiento de un voto. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 15, verso 7, Absalón le dice a David, permíteme ir a tal lugar porque quiero pagar un voto. Y esto era algo que luego veremos incluso en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, con el apóstol Pablo, etc., algo que los judíos tenían muy asumido, un compromiso, un voto,
un sacrificio en respuesta a una promesa, un compromiso, un voto hecho al Señor. Y finalmente, la ofrenda voluntaria. Esta, en cambio, no requería de ninguna ocasión ni motivo especial. El sacrificio de acción de gracias se comería en el día que había sido ofrecida. Algún autor sugiere que era para fomentar un espíritu de coparticipación, invitando amigos y vecinos, especialmente los pobres y necesitados. Era una ocasión feliz. Y claro, si yo tenía que comerme todo aquel animal sacrificado, no me lo podía comer solo, era imposible y no podía quedar para el otro día. Por lo tanto, invitaba a vecinos, familiares, amigos, conocidos o incluso gente necesitada. La incesante bondad de Dios para con sus hijos debería ser un incentivo continuo para la gozosa, la alegre coparticipación. Las bendiciones que Dios trae a nuestra vida nos desafían para bendecir y en nuestra actitud de gratitud a Dios, ser de bendición a otros. Hay algo que aprender del hecho de que se le llamara sacrificio de acción de gracias. Hay o puede haber cualquier acción de gracias que nada cueste al adorador. Era un sacrificio de acción de gracias. A veces somos agradecidos cuando nos sobra, pero aquí se nos habla de un sacrificio de acción de gracias. Vamos a despedir esta semana escuchando una canción que se titula Solo Cristo, porque al fin de cuentas todas estas ofrendas apuntaban solo a una persona, al Señor, a nuestro Cordero, aquel Cordero que veremos como inmolado, pero que será un león triunfante y victorioso por su resurrección. A Él adoramos y en Él confiamos. Que tengáis un muy buen fin de semana. Dios mediante, estad atentos al mensaje del domingo en Revive sobre 2 Corintios 3, que estará a mi cargo. Y Dios mediante, el lunes nos reencontramos para continuar nuestro recorrido en la lectura bíblica durante el presente año. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita, os dirige. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia
Solo Cristo, moriste